De pie, por favor. El Señor ha hablado fuertemente a mi corazón y desde que he escrito este tema he sentido un peso enorme de la presencia de Dios. Y hoy se lo quiero transmitir. Si usted lo tiene, se puede poner de pie, por favor. Primera de Juan 2:20. Aleluya. Todos lo tenemos. Antes de empezar a leer, le voy a pedir un favor. Que todos podamos decir gloria a Dios 3 veces, fuerte. Amén. 1, 2, 3. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Así despierto su carne, su alma y su espíritu. Amén. Primera de Juan 2:20 dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora vea esta versión que le voy a leer en este momento. Cristo, el Hijo de Dios, los ha separado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y todos ustedes conocen la verdad. Cierre sus ojos, levante su manita al cielo y diga al Señor: Padre, gracias, Señor, porque me permites estar en tu casa para estudiar tu palabra. Abre mi mente, abre mi entendimiento, Padre, y que yo pueda recibir la palabra que tienes hoy para mí. Echamos fuera todo espíritu de distracción, todo espíritu de pereza, Padre, y que yo pueda poner atención a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. ¿Cuántos dicen amén? Désele esa ofrenda de palmas a Dios. Aleluya. El Señor me hablaba y me decía que ha llegado el tiempo que tenemos que entender, que tenemos que encontrar nuestra identidad. Hoy hay mucho pueblo, hermano, todavía que no ha entendido que estamos en tiempos finales. Porque si lo entendemos, todas las sillas estuvieran llenas. Pero ha llegado este tiempo que tenemos que encontrar nuestra identidad. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esta versión que dice: Cristo, el Hijo de Dios, los ha separado a ustedes del mundo y les ha dado el Espíritu Santo, y ustedes conocen la verdad. Entonces, por medio de Cristo, nos separó de este mundo y nos dio un regalo. ¿Cuál es ese regalo? El Espíritu Santo. Entonces, tenemos que entender cuál es el propósito del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Y eso lo vamos a ver más adelante, en 1 Juan 2:27. Yo les voy a leer otra versión para que quede un poco más claro y vean este punto. 1 Juan 2:27 dice: pero ustedes tienen el Espíritu Santo, con el que Cristo los separó del mundo. Por eso no necesitan que nadie les enseñe, pues el Espíritu de Dios les enseña todo. Y lo que Él enseña no es mentira, sino la verdad. Por eso hagan lo que el Espíritu Santo les ha enseñado. Manténganse siempre unidos a Cristo. Entonces, el propósito o el objetivo que Cristo ha dado a través del Espíritu Santo, podemos ver 3 en este pasaje. Al menos el primer propósito es que por medio del Espíritu Santo fuimos separados ¿de dónde? Del mundo. Entonces ese es el primer propósito que tiene el Espíritu sobre nosotros: separarnos del mundo. Entonces quiere decir que nosotros debemos ser únicos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué nos separa del mundo? Porque el mundo es de pecado y tenemos que estar lejos del pecado. Ahora, ¿cuál es el segundo propósito que podemos ver? Que tenemos que ser enseñados ¿por quién? ¿Por quién tenemos que ser enseñados? Por el Espíritu Santo. Entonces tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea nuestra guía. Entonces ya vimos el primer propósito de que el Espíritu Santo esté con nosotros. Primero, separarnos del mundo. Segundo, que el Espíritu Santo sea nuestra guía. No se me duerma. Y el tercer propósito es estar siempre unidos a Cristo. Ahora, ¿cómo podemos estar unidos a Cristo?
Pues con el Espíritu. Porque eso se llama naturaleza espiritual. Tenemos que entender que la forma que tiene que vivir la novia. ¿Cuántos quieren ser novia de Cristo? ¿Cuántos quieren ser primicia? Muy poquitos. ¿Cuántos quieren ser primicia? Amén. Su manera de vivir tiene que ser espiritual. Y tenemos que entender que esa es nuestra naturaleza espiritual. Entonces, para poder entender que somos de una naturaleza espiritual, que tenemos que vivir espiritualmente, tenemos que ver un proceso. Y eso está en Efesios 4:22. Ahí vamos a ver el proceso que tiene que pasar la novia para poder ser espiritual. Efesios 4:22. Si lo tiene ahí, diga un gloria a Dios. Entonces la palabra dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que se corrompe según los deseos engañosos. La primera etapa de este proceso, hay un punto clave en Efesios 4:22, que dice: despojarnos del viejo hombre. ¿Por qué, hermano? Porque el viejo hombre está vinculado por una vida de pecado. Es decir, una vida antes de Cristo. Es nuestra vida pasada. De eso nos tenemos que despojar, quitar nuestro pasado. Y a veces vivimos atados con nuestro pasado y por eso no avanzamos y no crecemos espiritualmente. Entonces, el primer punto clave que deja de este proceso es despojarnos del viejo hombre. Ahora, sigamos avanzando en el versículo 23. Y dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces la segunda etapa de un proceso para vivir espiritual es renovar nuestra mente. Ahora, ¿por qué es necesario que renovemos en espíritu nuestra mente? Sabemos que todas las acciones que hacemos, antes de realizarlas, pasan por la mente. Es decir, tiene que pasar el proceso de la mente. Como ahorita yo estoy caminando, mi mente inconscientemente está dando la orden a mi cuerpo que empiece a caminar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, cuando tomamos una decisión, antes de tomarla, ¿qué hacemos? La pensamos. ¿Sí o no? Entonces, cuando dice renovar nuestra mente, Dios dice: sujeta tu alma. ¿Por qué? Porque del alma vienen los deseos y las pasiones. Y a veces, hermano, el pecado viene de la mente. Y le voy a dar un ejemplo sencillo. Yo le quiero mentir a alguien y quiero, esa es mi intención. Pero si no lo hago, ¿pequé o no pequé? ¿Pequé o no pequé? Sí, porque lo pensé. Entonces es necesario, en la segunda etapa, que tengamos que renovar nuestra mente. El Señor dice: despojaos del viejo hombre y renovar en espíritu la mente. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, en el versículo 24 da una tercera etapa y dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, el tercer punto clave para un proceso en vida espiritual, para que yo entienda mi naturaleza espiritual, tengo que vestirme del nuevo hombre en justicia y en santidad. Ahora, ¿por qué en justicia? Porque el Señor nos justificó. ¿Cuándo nos justificó? En el sacrificio. ¿Cierto o no? El Señor nos justificó con el sacrificio de su Hijo. Y por ese sacrificio trajo al Espíritu. Y hoy en día vivimos en Espíritu. Cuando nosotros vivimos en Espíritu, se llama consagración. La consagración es dejar el pecado. La consagración es venir al templo, es orar, tener intimidad y todo lo demás que conocemos. Eso es la justicia. Pero cuando dice vestíos del hombre nuevo, en justicia quiere decir vestirse de consagración. Y después dice en santidad de la verdad. Ahora, ¿por qué la santidad? Porque cuando nosotros nos consagramos, el Señor nos santifica.
Entonces, hermano, mientras menos terrenales seamos, más espirituales somos. Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis 22:11. Por favor, acompáñame a Apocalipsis 22:11. Entonces, dice este pasaje: el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces dice: el que es justo, practique la consagración, y el que es santo, santifíquese todavía. Entonces, cuando nosotros nos consagramos, el Señor nos santifica. ¿Cuántos lo creen? Por eso es importante que nos consagremos, porque el Señor nos va a santificar, y eso nos va a hacer diferentes a todos los que están en el mundo. Y hoy te digo que tú eres diferente. ¿Cuántos lo creen? Ahora, vea esto. Este proceso tiene 3 etapas, 3 puntos claves. El primero es despojar el viejo hombre. El segundo, renovar el espíritu de nuestra mente. Y el tercero es vestirse del nuevo hombre en justicia y en santidad. O vestirse del nuevo hombre en consagración y santidad. ¿Qué quiere decir? Que ahí están las 3 ministraciones. La administración de tu carne, de tu alma y de tu espíritu. La administración de mi carne, de mi alma y del espíritu. Cuando nosotros despojamos el viejo hombre, el Señor ministra nuestra carne, porque está preparándonos para que nosotros dejemos el pecado. Y cuando nosotros renovamos en espíritu nuestra mente, el Señor está renovando nuestra alma. Es decir, nosotros estamos sujetando el alma para no pecar. Pero esto es lo importante: que nos tengamos que vestir del nuevo hombre, que es la consagración y la santidad, porque eso es una ministración para el espíritu, y esa es tu identidad en espíritu. Entonces, la novia vive de manera espiritual. Ahora, vamos a verlo esto. Este es el proceso para la vida espiritual, para encontrar mi sello de identidad, y eso está en Efesios 4:30. Un poquito más adelante. Efesios 4:30, ahí lo vamos a ver de una manera más detallada, porque si, como vamos viendo, estamos dándole el proceso que debemos de tomar. Mas sin embargo, tenemos que ver la finalidad de por qué estamos tomando este proceso. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dice la palabra: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, el que vive espiritualmente tiene un sello de identidad, y tenemos que entender eso. Ahora, a mí me llama la atención que este pasaje dice: no pongan triste al espíritu. ¿Por qué, hermano? ¿Será acaso que la vida que llevamos no le agrada a Dios? ¿O porque estamos alejando al Espíritu de Dios de nosotros? Mas sin embargo, por eso recalca que el Espíritu es nuestro sello para el día de la redención. Y eso es lo que tenemos que entender, que así como la bestia tiene su sello, nosotros tenemos un sello de identidad, y es la vida espiritual. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, entonces, hermano, si aquí dice que no se ponga triste, o por qué ponemos triste al espíritu, quiere decir que hay áreas en nuestra vida que tienen que ser ministradas todavía. Hay áreas todavía que Dios tiene que ministrar. Ahora, y eso a mí me llama la atención, que la palabra sellada o sellar en este pasaje, en el Efesios 4:30, es la palabra griega 4973, que significa estampar. Oiga, el sello de identidad significa estampar, pero a mí me impacta esto, que es estampar con anillo y con marca privada. ¿Sabe qué es eso, hermano? Es la parucía y el anillo que te va a caracterizar para ser novia de Cristo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios?
Hermano, ese es tu sello. Si no tenemos al Espíritu Santo, no vamos a ser sellados. Y si no somos sellados, no vamos a tener parucía. Y tenemos que entender que nuestra identidad es espiritual y no terrenal. Entonces el Espíritu Santo es el sello que nos lleva a la parucía y nos prepara para ser novia de Cristo. Pero la palabra sellar también significa atestiguar. ¿Qué vamos a atestiguar con esta marca, hermano? La parucía. Nosotros vamos a ser testigos de la manifestación del Señor, pero solo cuando tengamos el sello, que estemos estampados de anillo y que tengamos el Espíritu Santo. Pero ahora me llama la atención esto, y eso lo vamos a ver en el versículo 31 de Efesios. Acompáñenme ahí. Dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y malicia. Entonces, hermano, esto quiere decir que hay ataduras que no van a permitir que encontremos nuestra identidad. Y ese es el tema de hoy. Las ataduras que van a impedir que yo encuentre mi identidad. Ese es el tema. Porque sabemos que el Señor nos dio un sello de identidad para que tengamos parucía y para que seamos novia de Cristo. Pero como el enemigo es tan astuto que nos tiene envidia y que el Señor lo reprenda, manda ataduras para que no alcancemos lo que Él quiso alcanzar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, la primera atadura, ¿cuál es? Quítense de vosotros toda amargura. Esa es la primera atadura. La amargura va a hacer que no alcancemos la identidad. ¿Qué significa la amargura? La amargura es la palabra griega 4989, que significa veneno. Eso es la amargura, veneno. Entonces, la amargura es un veneno que nos va a llevar a la muerte espiritual. Eso hace la amargura. Ahora vamos a Hechos 8:22. Hechos 8:22. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La palabra dice: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Entonces, hermano, la amargura, aparte de que va a impedir que encontremos nuestra identidad, la amargura es una cárcel espiritual. Oiga lo que dice Hechos. La amargura es una cárcel espiritual. Y esto también es una atadura que nos lleva o nos ata con la iniquidad. Y si no rompemos esta atadura, hermano, vamos a ser condenados con la iniquidad. ¿Cuántos quieren ser condenados? Nadie. Entonces tenemos que romper y salir de esta cárcel. Ahora, la amargura tiene dos vertientes. ¿Qué quiere decir? Que hay dos tipos de amargura: la amargura por aflicción y la amargura por disgusto. ¿Cuál es la amargura por aflicción? Es manifestada por las adversidades de la vida cotidiana que nos provoca dolor, quebrantamiento, sufrimiento y tribulación. Esa es la amargura por aflicción, la que provoca dolor, quebrantamiento, sufrimiento y tribulación. Y la amargura por disgusto, que es manifestada por las mismas adversidades de la vida cotidiana, pero esta provoca contrariedad, fastidio contra alguien y encuentros de diferencia. Entonces, estamos viendo que hay dos tipos de amargura: la amargura por aflicción y la amargura por disgustos. Ahora, ¿cuáles son las áreas que tiene la amargura por aflicción? Tienen sufrimiento, tienen dolor, tienen tristeza. Y la amargura por disgusto son las que tienen áreas de enojo, que siempre tienen un mal carácter y siempre están buscando encontrar problemas. Esas son personas que están amargadas. Las que viven por depresión
y las que siempre están enojadas. Ahora, ¿por qué es provocada la amargura? Hay muchas acciones que pueden provocar la amargura. La primera es cuando perdemos a alguien que queremos. Si no salimos de ese bache, vamos a estar tristes, vamos a estar sufriendo, y eso me va a llevar a la depresión. Otro, los amores desiguales. Cuando no son amores de Dios, te lleva al sufrimiento. Oiga lo que le digo. Los amores desiguales llevan al sufrimiento y al dolor, y estás propenso a una cárcel espiritual. Y a veces hay acciones también que nos han lastimado tanto, donde nos hacen pedazo nuestra autoestima, y eso hace que nos amarguemos. Por eso, hermano, la amargura es un veneno que nos va a matar. Y hermano, como nos va a matar en las tres áreas de nuestra vida, espiritualmente, y por eso también vienen las enfermedades y estamos enfermos por nuestras amarguras, porque la amargura te está envenenando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora, sigamos avanzando. ¿Qué es lo que hace la amargura? Eso está en Romanos 3. ¿Qué es lo que hace la amargura? Esto es algo muy fuerte, hermano. Y esto me impacta, porque así es como obra la amargura. Ya sabemos que hay dos tipos de amargura con las que tenemos que luchar: la amargura por aflicción y la amargura por disgustos. La amargura que lleva a la depresión y la amargura que va a llevar al mal carácter. Ya estamos en Romanos 3:11. Amén. La palabra de Dios dice: no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto en su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Lleno está su boca de maldición y amargura. ¿Cómo opera la amargura? La amargura, hermano, nos hace inútiles. Perdón que se lo diga, hermano, pero la amargura nos hace inútiles. Nos hace incapaces. Hace que no crezcamos espiritualmente. Por eso, si servimos, hermano, oiga lo que le voy a decir. Si servimos con amargura, no sirve de nada. Porque nuestra boca está llena de veneno y lo único que estamos haciendo es maldecir. Por eso es importante que rompamos esta atadura. ¿Cuántos lo creen? Ahora, independiente de esto, hay una operación muy fuerte que tiene la amargura. Si esto está fuerte, hay una operación todavía mucho más fuerte, y eso está en Hebreos 12. Y esta es la que más me preocupa. Si la anterior inhabilita a los ministros, inhabilita al pueblo de Dios, ahora imagínese esta. ¿Ya estamos ahí? Hebreos 12. Hebreos 12:14 dice la palabra del Señor: buscad la paz con todos y la santidad, la cual nadie verá al Señor. Mirad bien que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. De que no haya ninguna persona inmoral ni prófana como Esaú, que vendió su primogenitura por una comida. Porque sabéis que aún después, cuando quiso heredar la bendición, fue rechazado, pues no halló ocasión para el arrepentimiento, y aunque la buscó con lágrimas. ¿Sabe cuál es la operación grande de la amargura? Quitar tu primogenitura. Así opera la amargura. Te va a quitar tu primogenitura. Y por eso es importante que salgas de esa cárcel espiritual, que salgamos de esa cárcel espiritual. Porque si no, no vamos a alcanzar la primogenitura.
Por eso, hermano, hoy es tiempo que la quitemos de nuestras vidas. Hoy es el tiempo, hermano, no mañana. Porque si el Señor decide que mañana venga su parucía, ¿cómo vamos a estar? Y mañana va a ser demasiado tarde. Así como Esaú, vamos a estar llorando en lágrimas, deshaciéndonos, pero va a ser tarde. Y hoy es el tiempo que quitemos la amargura de nuestras vidas, que quitemos esa raíz, porque ha llegado el tiempo que tenemos que encontrar nuestra identidad. Y la identidad viene del Padre. ¿Cuántos lo creen? Entonces quitemos esa amargura. Hay muchas acciones que pueden generar esa amargura, cosas sencillas, y nos puede atar a la depresión o incluso a estar enojados siempre, generar problemas. Ahora, sigamos avanzando. La segunda atadura que vemos en Efesios 4:31 dice: quitad la amargura. ¿Y quitar qué? Efesios 4:31. ¿Cuál es la segunda atadura? El enojo. Esa es la segunda atadura. El Señor primero nos dice: quiten la amargura, y ahora después dice: quiten el enojo. El enojo es la palabra griega 2372, que significa ira, pero también significa matar. Ahora, hay que ver de qué ira está hablando. La ira es una pasión del alma que causa indignación y enojo, deseos de venganza y también furia. Pero ahora, hermano, yo le voy a hacer una pregunta. Cuando estamos enojados, ¿acaso decimos cosas hirientes? Cuando estamos enojados, decimos cosas que lastiman, y eso es matar. A veces por nuestra molestia, por nuestro enojo, matamos a las personas con lo que decimos. Y le estamos rompiendo a veces su autoestima. Ahora, este veneno también, hermano, puede levantar otro tipo de muerte, o incluso otro tipo de venganza. Porque a veces cuando nos hacen algo queremos vengarnos, y a veces llega a otro extremo. Ya no muerte de palabras, sino otro extremo. Y eso está más delicado el asunto, porque ese es el problema de las ataduras. Que no es tu espíritu el que lo está haciendo, si son espíritus inmundos. Y hoy tenemos que romper esas ataduras. Hermano, ¿quieres ver al Señor? ¿Quieres ver al Señor? Hoy tienes que romper esas ataduras. No mañana, hoy. Ahora, también cuando vivimos en la ira del enojo, estamos viviendo en el alma. ¿Qué quiere decir? Que somos como animales, que nos comportamos como bestias. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia, y lo vamos a ver en Salmo 73. Vamos todos a Salmo 73, 22. No se me duerma, hermano. El Señor es bueno, el Señor es fiel. Y por eso el Señor permitió que hoy estés escuchando esta palabra. Porque el Señor quiere que encuentres tu identidad. Y hermano, somos un buen grupo hoy, pero el Señor quiere que hoy cambies y encuentres tu identidad. Que dejes de vivir terrenal y ahora vivas espiritual. Eso es lo que quiere el Señor hoy. Y por eso Dios es bueno. Y por eso Dios es fiel. Porque permitió que tú estuvieras aquí y encontraras el camino para la identidad espiritual. ¿Cuántos lo creen? Déselo fuerte a Él. Dele esa ofrenda de palmas fuerte a Él. Aleluya. Entonces, vea esto. Salmos 73, 22. Oiga lo que dice el salmista. Tan torpe era yo que no entendía, y era como una bestia delante de ti. Ahora escucha esta versión que le voy a leer. Yo era un necio y un ignorante. Yo era un animal. Oiga, qué fuerte está diciendo esta versión. Yo era un necio y un ignorante, y yo era un animal. Hermano, cuando nos comportamos de esa manera, somos animales.
Y el Señor no nos hizo ignorantes. Perdone que se lo diga. Porque si vamos ahí a la autopista, ahí en el Paso Express, me llevo un perro, le aviento una pelota, ¿va a ir el perro por la pelota? Sí va a ir porque no lo entiende. Y si yo le aviento un billete de 1,000, ¿va a ir? No, porque usted tiene conocimiento. Y así, hermano, este es su conocimiento. Este es su conocimiento, y el Señor nos dio la verdad para que no seamos ignorantes. Entonces llegó el tiempo, hermano, que tenemos que sacar esa fiera de nosotros. Saquemos ese comportamiento malo, para no decir la palabra. Saquémoslo de nosotros y empecemos a vivir espiritualmente. Hay que vivir espiritualmente porque tenemos la verdad y no somos ignorantes. Porque por el Espíritu fuimos enseñados y por el Espíritu conoceremos la verdad. Ahora, vaya conmigo a Lucas 4:27. Quiero que vea esto. En Lucas 4, el Señor, mi Señor Jesús, estaba predicando en Nazaret, en la sinagoga. Estaba predicando, pero para no leer tan largo, vamos a llegar hasta el versículo 27. El contexto de este pasaje es que el Señor estaba predicando en la sinagoga. Ahora dice Lucas 4:27, y muchos leprosos había en Israel. Eso estaba predicando el Señor en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. Y todos en la sinagoga se llenaron de ira cuando oyeron estas cosas. Oiga cómo se llenaron de ira. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad. ¿Para qué? ¿Para qué? Querían aventar a Jesús. Pero oiga, vea lo que hizo el Señor. Pero Él, pasando por medio de ellos, se fue. Entonces, hermano, cuando nos encontremos en estas situaciones, si vivimos espiritualmente, no nos van a mover. Y eso es lo que tenemos que entender. Y aquí está el contexto cuando dice el pasaje bíblico: si te dan una cachetada, ponla la otra. Entonces, hermano, pero aquí hay un problema. ¿Y qué tal si somos nosotros los que tenemos la ira y queremos aventar al Señor? Ahí está más complicado el asunto, ¿verdad? ¿Qué tal si somos nosotros los que estamos llenos de ira? Por eso es necesario que si vivimos con ira y enojo, hermano, oiga lo que le voy a decir: si vivimos con ira y enojo, no somos espirituales. ¿Por qué? Porque el Señor lo querían matar, mas Él se fue y no les hizo caso. Y eso es vivir espiritual. Que no te mueva lo que te quieran hacer a ti. Mira, hermano, a veces es necesario comerse las lágrimas y el sufrimiento, pero ese va a ser lo que va a edificar tu vida espiritual. Yo sé que es difícil, porque yo lo he vivido también. Yo me he comido mis lágrimas, pero sé que eso me va a edificar para que yo sea más espiritual. Y eso también es para ustedes. El proceso que estás pasando es para que crezcas espiritual. Ahora, veamos la tercera atadura. Está igual en Efesios 4:31. Dice: quítense de ustedes la amargura, el enojo y la ira. Ahora, hay que ver qué ira está hablando aquí. Porque si podemos verlo de esta manera, la ira ya la vimos con el enojo, ¿cierto o no? Pero esta es otra ira. Esta ira es diferente a la que acabamos de ver. Y la palabra ira
no es la palabra 2372. Esta es la palabra griega 3709, que significa deseo. Entonces es el deseo, la atadura del deseo. Ahora, tenemos que quitar esto. ¿Por qué? Porque el deseo es lo que va a generar pasiones violentas. Pero esas pasiones violentas son pasiones por el pecado. Los que siempre van a querer pecar. Esas son las pasiones violentas del deseo. Pero también la diferencia es que esta ira se basa con el deseo y con la codicia. Entonces esto genera el pecado. Este deseo genera el pecado. Porque todavía, hermano, hay mucho pueblo que prefiere irse a las fiestas o hacer otras cosas que venir al culto. Y eso es el deseo. Porque desean todavía vivir más terrenales que espirituales. Ahora, la codicia. ¿Todavía codiciamos lo que tiene cada hermano? Entonces, todo esto, hermano, también engloba los pecados sexuales, porque estamos hablando de pasiones muy violentas, y eso es el deseo también, y abarca también los pecados sexuales. Entonces, quiero que me acompañen conmigo en Santiago 1:19. Vamos todos a Santiago 1:19. Perdone que me trabe, hermano, pero yo he sentido mucho peso con esta palabra. Todo el tiempo que he llevado escribiendo esta prédica he sentido mucho peso, porque es una palabra muy fuerte. Y son batallas contra ataduras que hoy tenemos que romper. Y ese ha sido el peso que yo he llevado todo el tiempo que he escrito esta palabra, porque yo quiero transmitírselo para que entremos en razón. Ahora, vamos a Santiago. Santiago 1:19. La palabra de Dios dice: esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ser pacientes. No tenemos que vivir o no tenemos que caer sobre el pecado, sobre esos deseos del alma. Por eso el Señor al principio nos decía que tenemos que ser ministrados en el alma, porque del alma vienen los deseos. Entonces, los que viven, hermano, oiga lo que le voy a decir, los que viven por deseos están atados al pecado. Y por eso tenemos que ser pacientes para controlar la ira, para controlar el deseo, para controlar las pasiones y para controlar las codicias. Pero la ira humana habla de la naturaleza terrenal, y la naturaleza terrenal es del pecado. Por eso yo le decía, no vivamos con el sistema de este mundo. Apenas que vino el apóstol hablábamos sobre este tema. A veces el mundo lo que hace es involucrarnos, o involucra hasta a veces a los hijos. Ya iba a decir nuestros hijos, pero yo no tengo hijos. Involucran a los hijos con el sistema de este mundo. Y por eso tenemos que dejar de vivir en este mundo y tenemos que vivir espiritual. Que cuando a lo mejor nos estén hablando nuestros compañeros, nosotros estemos ahí sentados orando, escuchando adoración, y que no queramos salir de ahí. Y por eso me impactaba lo que decía el apóstol cuando dio su ejemplo de su vecino, que le dijera: solo tú hablas de palabra. Pues eso es lo que tenemos que hacer ahora, hermano. Solo hablar de palabra y no de las cosas que hay en el mundo. Porque nuestra identidad es allá arriba. Ahora, vea esto, Romanos 7:5. La ira del deseo, hermano, nos aleja de Dios y nos acerca al pecado. Por eso tenemos que estar alertas siempre, porque así va a operar el deseo, así va a operar la ira.
La ira del deseo, oiga, solo quede recalcado esta frase: la ira del deseo nos aleja de Dios y nos acerca al pecado. Pero vea esto, Romanos 7:5. Porque mientras estábamos en la carne, vida pasada, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Pero oiga, pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba. De modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Que dice otra versión: pero ahora la ley ya no puede controlarnos, es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. La lucha contra el pecado. Hoy tú eres libre, hermano, pero no para que hagas lo que quieras, sino eres libre para alabar a Dios, para exaltar su nombre, para saltar, para danzar y glorificar y predicar su palabra. Si no vivimos, hermano, en la ley espiritual, cosechamos muerte espiritual. Si no vivimos espiritualmente, oiga lo que le estoy diciendo. Si no vivimos en la ley, que es la ley espiritual, ahí tenemos que vivir. Pero si no vivimos en la ley espiritual, cosechamos muerte espiritual. Y por eso es importante la consagración, que nos consagremos para que el Señor nos santifique y seamos más espirituales que terrenales. Pero ahora, sigamos avanzando. La cuarta atadura, igual de Efesios 4:31, dice: quítense la amargura, el enojo, la ira y la gritería. ¿Qué es esto? Gritería es la palabra griega 2906, que significa gritería, alzar la voz o alboroto. Ahora, hermano, ¿qué quiere decir? Que tenemos que dejar de ser gritones en este ámbito. Tenemos que ser gritones para alabar a Dios, para eso sí, pero no para este punto. ¿Cuántas veces hemos alzado la voz a nuestros superiores, a nuestros jefes, a nuestros pastores, a nuestros líderes o a nuestros padres? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Ahora, el alboroto. ¿Cuántas veces, hermano, nos gusta meternos en problemas y a veces generarlos? ¿Cuántas veces nos gusta hacerlo? Ahora, chismosos. ¿Por qué chismosos? Porque los chismes generan ¿qué? ¿Qué generan los chismes? ¿Qué generan los chismes? Problemas. Entonces, hermano, la gritería, que es el alboroto, todos los chismes, nos pierden o hacen que perdamos la cordura, que perdamos y que no entremos en razón. Y por eso actuamos como lo hacemos. Pero quiero que vea este pasaje en Proverbios 19:11. Creo que mientras más avancemos de atadura, más fuerte se pone el asunto, porque ya no dicen amén. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora, Proverbios 19:11. Le voy a leer la Reina Valera primero, porque quiero yo ministrarle otro. Dice: la cordura del hombre detiene su furor, y su honra es para pasar por alto la ofensa. Oiga, la cordura del hombre, que es la sabiduría del hombre, detiene su furor,
y su honra es pasar por alto la ofensa. Ahora escuche la versión de las Américas. La discreción del hombre le hace lento para la ira, y su gloria es pasar por algo, una ofensa. ¿Qué tenemos que hacer, hermano? Porque aquí dice la discreción del hombre. Entonces tenemos que ser discretos. Vea esta palabra. La discreción quiere decir, es la palabra hebrea 79:22, que significa cordura, inteligencia, prudente y sabiduría. Entonces tenemos que ser inteligentes en todas las situaciones que estemos. Y si nos encontramos en territorio hostil, sabemos que es territorio hostil, ¿verdad? Cuando estamos propensos a problemas o conflictos, ese es un territorio hostil. Cuando nos encontremos ahí, tenemos que ser discretos. Oiga, discretos, y eso es sabios, inteligentes. Seamos así, hermanos, seamos inteligentes. Quitemos la gritería de nosotros, los problemas. Quitemos el alboroto y seamos inteligentes. No creemos problemas, hay que solucionarlos juntos como cuerpo de Cristo. Porque por el Espíritu somos unidos con el cuerpo de Cristo. Déselo fuerte a Él. Ahora, que todas nuestras opiniones sean prudentes. Y ahora quiero que vea esto conmigo. Eclesiastés 10:3. Dice esta versión, la Reina Valera: y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo a todos que es un necio. Oiga, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura, y va diciendo que a todos que es un necio. Pero ve esta versión, la que le voy a leer. El necio, en todo lo que hace, muestra la pobreza de sus ideas, aun cuando vaya diciendo que los necios son los demás. Por eso tenemos que ser sabios e inteligentes, para que no seamos pobres en palabra, para que no seamos pobres en las ideas. No seamos necios, hermano. Más bien hay que tener el yugo aquí con el Señor. ¿Cuántos lo creen? Entonces, hermano, tenemos que reconocer nuestras faltas. Es necesario que reconozcamos todas nuestras fallas, porque no somos perfectos. Venimos a la tierra a perfeccionarnos, pero eso se va a dar hasta la parucía, y solo si tenemos parucía. Y yo quiero tener parucía, no sé si usted quiera tener parucía. Entonces hay que reconocer nuestras faltas. ¿Es difícil? Sí. Pero cuando empecemos a hacerlo, hermano, vamos a ser más humildes. Porque si no reconocemos nuestras faltas, vamos a crear conflictos. Y hoy el Señor nos llama a que seamos discretos, a que seamos sabios, a que seamos inteligentes. ¿Cuántos lo creen? Ahora, veamos la quinta atadura. Y aquí ya sube más de nivel. Igual, Efesios 4:31. Dice: quitar la amargura, el enojo, la ira, griterías y maldicencia. Qué palabra tan difícil, ¿verdad? Maldicencia. ¿Qué significa maldicencia? Esta es la palabra griega 989, que significa blasfemia o maldición. Por eso le digo que esto es algo más fuerte. Pero a mí lo que me llamó la atención este diccionario es que la blasfemia y la maldición es específicamente contra Dios. Oiga, acompáñenme a Colosenses 3:8.
Colosenses 3:8. Digo un amén si está ahí una vez más. Amén. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestíos del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen de lo que creó sea renovado hasta el conocimiento pleno. Entonces tenemos que ser renovados. Todo lo que el Señor conoce de nosotros tiene que ser renovado, y eso es todo. Pero ve esta versión, la que le voy a leer. Pero ahora es necesario que acaben con la ira, el rencor, la maldad, las injurias y las conversaciones groseras. Mira, hermano, a veces le echamos la culpa a Dios por lo que vivimos. Pero usted nos ha puesto a pensar qué le hemos hecho a Dios. ¿Por qué pasamos ese proceso? ¿Cómo hemos vivido antes? Y por eso dice, despojaos del viejo hombre y vuelvan a vestirse del nuevo hombre. Porque ¿será que a veces tenemos rencor guardado? ¿O a veces tenemos conversaciones groseras? ¿Todavía somos groseros? Y no solamente con el hermano, sino con Dios. Y lo va a ver aquí. Esto lo va a ver aquí, en este pasaje. Mateo 12:31. Aquí lo va a ver. Y aquí está la blasfemia contra Dios. Aquí está el rencor contra Dios. ¿Estamos ahí? Mateo 12:31. Dice la palabra: les aseguro que Dios les perdonará cualquier pecado y todo lo malo que digan. Aun si dicen algo contra mí, que soy el Hijo del Hombre, Dios los perdonará. Pero hay un pecado que no se perdona. Lo que no les perdonará es que hablen mal contra el Espíritu Santo. Eso no se le perdonará, ni ahora ni nunca. Y sáltese al versículo 33. Un buen árbol produce buenos frutos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas para ver si son buenas o malas. Solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Mire, hermano, el Señor nos plantó aquí como árboles para dar buenos frutos. Y los frutos son de Dios. Pero llegó el tiempo que tenemos que ser llenos. Porque, hermano, oiga lo que le voy a decir. Nunca, pero nunca rechace el llamado de Dios. Nunca lo rechace. Nunca rechace los dones espirituales. Nunca rechace el mover del Espíritu. Porque por eso nos da identidad. Y si rechazamos el mover del Espíritu, estamos ofendiendo al Espíritu. Y ya vio que eso no se perdona. Si el Señor le dio dones, hermano, utilícelos, porque por eso fue llamado. Si Dios le dio dones, es para que los utilice. Y llegó el tiempo que los use. Y si usted, hermano, está aquí sentado, es porque el Señor los llamó para que entren a su presencia. No para que se duerman, no para que se queden sentados, sino para que entren a su presencia. Ya no ofenda más a Dios, hermano. No lo ofendamos. Si venimos aquí es para alabar, es para adorar, es para alimentar nuestro espíritu, porque ya son tiempos finales y llegó el tiempo que en verdad, hermano, nos pongamos las pilas. Nunca lo rechacemos. Y vea esto, Mateo 15:19. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos,
falsos testimonios y calumnias. ¿Qué pasa aquí? Es Mateo 15, 19. ¿Qué pasa aquí? Tenemos que cuidar nuestro testimonio. Si fuimos plantados aquí, hermano, como árbol. ¿Por qué como árbol? Porque los árboles tienen raíces profundas. Son los cimientos para que esté parado. Y se lo traduzco. Nosotros venimos aquí con raíces, que es Cristo. Y esos son nuestros cimientos. Cristo. Y tenemos que dar buen testimonio sobre eso. Demos buen testimonio, que nos conozcan por lo que somos. Si te dicen aburrido, dile está bien. Si te dicen que no sales, dile está bien, pero que no alteren tu consagración. Esa es tu identidad, hermano. Tu identidad no es ser aburrido. Para ellos es eso. Nuestra identidad es tener gozo para un Dios vivo, porque sabemos quién está con nosotros y a quién alabamos. Déselo fuerte a Él. Sabemos a quién alabamos. Sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos cuál es nuestra identidad. Cuidemos nuestro testimonio. Y la sexta atadura viene aquí. ¿Cuál es la sexta atadura? Dice quitarse la amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y... ¿qué dice esa versión? Esto es la malicia. La avaricia es la malicia. ¿Por qué, hermano? Porque la palabra dice que de la avaricia nace ¿qué? ¿Nace qué de la avaricia? ¿O es el mal de todos los? Nace la idolatría, exacto. Qué buen punto. Porque a veces idolatramos otras cosas. La avaricia, la malicia es el mal de todo. Ahora, la sexta atadura que abarca la malicia, la avaricia y la idolatría es la palabra griega 2556, que significa malignidad, maldad y depravación. Es esto, hermano, la sexta atadura. Porque la depravación, hermano, la idolatría va a impedir que veamos al Cristo. ¿Por qué hay idolatría, hermano? Porque eso es nuestro primer anhelo de nuestro corazón. Si a veces vamos a trabajar y no venimos a la iglesia, es porque el primer anhelo de tu corazón es eso, el dinero. Y si el primer anhelo de nuestro corazón es el Señor, la iglesia estuviera llena. Y ese tiene que ser nuestro anhelo, nuestro primer anhelo, Cristo. Por eso dice la palabra, busca el reino de Dios y su justicia. Y todo vendrá por añadidura. Busca la palabra de Dios. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Buscar la palabra de Dios. Y todo viene por añadidura. Entonces tenemos que aprender a vivir dependencia de Dios. Ahora vaya conmigo a 1 de Pedro 2:16. No se me duerma, hermano, ya voy a acabar. Pero yo no quiero saltarme nada. Yo no quiero irme o bajarme de este altar sin decirle todo lo que le tengo que decir. Porque yo siento un temor muy fuerte de mi Dios. Y por eso estoy nervioso aquí adelante. Porque tengo que ministrarle lo que le estoy predicando. Primera de Pedro 2:16. Ya estamos ahí. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una vez más, otra versión, ustedes son libres,
por servidores de Dios, pero no crean que por ser libres pueden hacer lo malo. Y ahí está la idolatría. Fuimos libres para ser siervos de Dios, hermano. Y por eso no cualquiera, a veces le decimos hermano, porque hermano es el que decide seguir a Cristo. Por eso, hermano, no todos somos hijos de Dios. Hijos de Dios son los que reciben a su espíritu y atesoran la palabra. Tenemos que demostrar, hermano, nuestra libertad, pero para alabar y glorificar a Dios. Esa es nuestra libertad, no para que vivamos en pecado, no para que hagamos lo que queramos, sino para que alabemos y adoremos al Señor y quitemos nuestra voluntad para que el Señor ponga su voluntad sobre nosotros. Ahora, vaya conmigo a Santiago 1:21. Santiago 1:21. Dice la palabra del Señor: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras vidas. Por eso, otra versión, dejen de hacer lo malo, pues ya hay mucha maldad en el mundo. No hagan lo malo, de otra manera su vida perecerá, parecerá un trapo sucio. Más bien, reciban con humildad el mensaje de Dios que les ha dado, porque ese mensaje tiene poder para salvarlos. Déselo fuerte a él, hermano. Llegó el tiempo que tienes que tener implantada la palabra. Es tiempo que recibamos la palabra, hermano. Ya no pongamos pretextos de quién predica. Es tiempo de que recibamos la palabra y la implantemos en nuestro corazón y la atesoremos, porque la palabra, hermano, nos va a ayudar a discernir, y la palabra nos va a llevar a salvación. Mire, hermano, regresemos todos a Efesios 4:31. Póngase de pie. Me voy a tardar 5 minutos más, nada más, porque quiero que seamos ministrados. Vamos a Efesios 4:31. Leámoslos una vez más. Efesios 4:31. Efesios 4:31. Dice: quítense de vosotros toda amargura. 1, enojo. 2, ira. 3, gritería. 4, maledicencia. 5, y toda. 6. ¿Cuántas ataduras son? 6, número de hombre. Tenemos que quitar esa vida de hombre. Quitemos esas ataduras. Llegó el tiempo que tenemos que dejar de vivir terrenales, hermano. Y mire esto. El Señor dice que nos quitemos esas 6 ataduras, ¿sí o no? ¿Sabe qué significa quitar? Quitar significa alzar, elevar la voz. Hermano, si quieres ser libre hoy, yo te invito a que alces tu voz para Dios y que le demuestres intimidad con Dios, hermano. También significa sostener. Quitar significa sostener. Y lo que tenemos que sostener, hermano, es la consagración para tener el sello del Espíritu Santo. Y el último significado, y es lo que más me marca, es anhelar y arrebatar. Si yo anhelo la parucía del Señor, la voy a alcanzar. Y eso es lo que quiero que tú entiendas. Solo escucha esta versión. Le voy a dar 2 pasajes más. Salmos 4:6. Muchos dicen: ¿quién nos mostrará el bien?
Alza, oh Señor, sobre nosotros la luz de tu rostro. Llegó el tiempo que el Señor tiene que alzar su luz sobre nuestro rostro. Que solo veamos a Él y no al mundo. Y le voy a leer por último Efesios 4:30. 4:30 se lo voy a leer en otra versión. Y se lo quiero dejar grabado en su corazón. Oiga, no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes, para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. ¿Qué quiere decir? Que Dios puso un sello de identidad, que es el Espíritu Santo. ¿Sabe para qué? Para que nos reconozca cuando venga la parusía. Tenemos que entender, hermano, que nuestra identidad es espiritual. Es espiritual. Por eso, hermano, yo te invito hoy a que si todavía hay áreas, porque hay áreas todavía que tienen que ser ministradas. Si tú quieres ver al Señor, si tú quieres tener la identidad del Espíritu y la identidad que va a hacer que el Señor te reconozca en la parusía, pases al frente. Hermano, si tú quieres esa identidad, que el Señor te marque para que te reconozca en la parusía, pasa al frente. Cuando tú pasas al frente, estás dispuesto para que el Señor cambie todas las áreas que no le agradan. Y llegó el tiempo, hermano. Hoy es ese día. Mañana podría ser muy tarde, pero hoy es ese día para que quites todas esas áreas, para que quites la amargura, para que quites el enojo, la ira, el deseo, la gritería, las blasfemias, la maldad de tu vida. Este es el tiempo, porque son tiempos finales. Y si no la quitas de tu vida, no verás al Señor y te quedarás en la tribulación. Eleva tu voz, alza tu voz, alza tu voz. Dile al Señor que renueve tu vida. Dile al Señor que ministre esas áreas, que ministre tu carne, que ministre tu alma, que ministre tu espíritu, porque lo quieres ver. Alza tu voz, alza tu voz. El Señor va a cambiar tu vida, el Señor va a transformar tu vida, porque te ama y no quiere que te pierdas. Adórale, adórale. Levanta tu cántico nuevo. No seas apático. Deja que el Señor te ministre. Deja el Señor que toque tu vida. Deja que el Señor te prepare para su parusía. Tomado de tu mano, Señor, caminaré hacia ti. Mi Jesús, con todo tu ser dilo: nada me detendrá, a mi meta llegaré, que eres tú, mi Jesús. Díselo al Señor: tomado
tomado de tu mano, Señor, caminaré. Mi Jesús, profetízalo, nada me detendrá, a mi meta llegaré, que eres tú, mi Jesús. Dile al Señor, solo en ti esperaré, por ti me levantaré y correré hacia ti, mi Jesús. Decláralo y confiésalo y díselo a él. Solo en ti esperaré, por ti me levantaré y correré hacia ti, mi Jesús. Tomado de tu mano, Señor, caminaré hacia ti, mi Jesús. Nada me detendrá, a mi meta llegaré, que eres tú, mi Jesús. Tomado de tu mano, tomado de tu mano, Señor, caminaré hacia ti, mi Jesús. Nada me detendrá, nada me